Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y muchísimas gracias por la invitación. Comenzamos por comentar un poco cuál es el alcance de la institución actualmente, ministro de Senadis. Bueno, realmente el paso histórico que hace Senadis desde el año 2013, Sí. porque más bien la gente conoce como IMPRO, lo que era el Así es, IMPRO, así y es. que dependía del Ministerio de Educación en alguna época, ¿verdad? Después se crea, por ley, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y ahí es donde se coloca sobre todo el componente de fortalecer las políticas públicas del sector de discapacidad. Sí. Sigue con todos los servicios, ¿verdad? Que de los usuarios del ex IMPRO, como yo le digo, Sí. y asume el rol de un ente rector, aglutinador con la sociedad civil. Dentro de la Senadis, por ejemplo, existe la CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, que están representados miembros de la sociedad civil de los diferentes tipos de discapacidad. Y eso, justamente, ese rol significa, por ejemplo, fortalecer la política de discapacidad en las gobernaciones, en los municipios. Tenemos que hacer todo lo posible para que los municipios y las gobernaciones puedan asumir ese rol de apoyar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Cuando saludábamos decíamos, el ministro ya con experiencia, sobre todo porque venís del trabajo de educación inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencia. Y también una cuestión profesional. Yo estoy cumpliendo este año un poco más de 26 años de trabajar con las personas con discapacidad a nivel profesional. Yo estuve como coordinador de la Unidad Móvil de Salud Mental una época, después todo el tema de la docencia universitaria, siempre vinculado a la discapacidad. Y bueno, y hoy me toca estar en un cargo así como técnico. O sea, como yo le decía a todos los compañeros de la Senadis, de la Secretaría, bueno, vino un técnico y un compañero de trabajo para también potenciar todo ese trabajo de los compañeros que están ahí, ¿verdad? En estos primeros días me imagino hiciste el recorrido por la casa. ¿Cómo encontraste la casa y en función a eso? ¿Es grande el desafío, ministro? Y es grande. Hay una fuerte intención de una reingeniería en cuanto a infraestructura. Tenemos que brindar un mejor... una atención con calidad, tanto a los usuarios. Yo hoy le decía, hoy tuve una reunión con todos los directores, tengo 13 directores generales, y le decía, también tenemos que ocuparnos de los funcionarios, ¿verdad? Los funcionarios tienen que tener un ambiente adecuado para poder servir mejor, ¿verdad? Claro. A ver, ¿cuántos niños, adolescentes, personas adultas hoy día reciben asistencia en la Secretaría en Senadis? Cifras exactas. O aproximadamente, ministro. No, cifras exactas no te puedo decir, ¿verdad? Nos estamos interiorizando un poco del tema administrativo. Sí te cuento que tenemos un poco más de 600. Y es un dato interesante. Cuando yo puedo decir 686 funcionarios tiene la Senadis, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Que muchas veces un profesional no puede atender tanta cantidad de usuarios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, visité y le conocí a una fonoaudióloga, me decía, yo puedo atender 5 o 6 o hasta 7 pacientes. Entonces me dice, falta funcionarios. Entonces la idea no es aumentar la cantidad de funcionarios, sino que ver alianzas estratégicas. ¿Por qué no reactivar lo que alguna vez también hacía la Senadis, ¿verdad? El tema de convenio con la universidad, para que los médicos, para que los profesionales de la salud vayan a hacer sus pasantías, sus residencias en ese lugar. Entonces, porque eso va a servir demasiado. Fonoaudiólogos, fisiatras, psicólogos, ¿verdad? Profesionales de la salud, personal de blanco que puedan hacer su pasantía en la institución. En ese sentido, César, profesionales de salud, ¿de qué área específicamente son los que trabajan en Senadis? Bueno, por eso te decía, fonoaudiólogo, fisiatra, lo que tenemos hoy, ¿verdad? A lo mejor podemos ampliar mucho más, ¿verdad? Convengamos que kinesiólogos, fisioterapeutas, ¿verdad? Psicopedagogos. Para aquellos que ¿verdad? requieren, por ejemplo, recuperar movimiento. Claro, ¿verdad? Y después tenemos toda la línea de ayudas técnicas. No te olvides que
que de la Senadis también sale toda la ayuda técnica, silla de ruedas, bastones, órtesis, prótesis, todo lo que se pueda, le llamamos técnicamente ayudas técnicas a todas las personas con discapacidad. Tenemos 7 filiales que todavía no visité, ¿verdad? Tengo que visitar las 7 filiales, pero sí ya tengo... En distintos puntos del país. En distintos puntos del país tengo información de que hay filiales que hay 2 o 3 funcionarios nada más. Entonces, un poco fortalecer, porque la idea, y es un poco una meta que nos trazamos en esta gestión, es ver que las personas con discapacidad no vengan siempre a Asunción, sino que puedan recibir el servicio en un departamento, ¿verdad? Claro, ahora, ¿cómo están trabajando las gobernaciones, las municipalidades? Porque me decías también que lo que se busca es en mejores vínculos con estas instituciones para que todos trabajemos en el marco de brindar mayores asistencias a estas personas que necesitan. Claro, en la ley de creación de la Senadi, inclusive en el decreto reglamentario, claramente se contempla que las gobernaciones y los municipios tengan una secretaría de políticas de derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y a veces, y es esto un tema muy interesante, la discapacidad no solo hay que abordar desde el punto de vista médico, la discapacidad hay que abordar desde lo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Parecen palabras lindas, pero ¿qué significa? Que, por ejemplo, hoy tenemos que pensar en la cantidad de bus adaptados que tenemos. Entonces, tendría que sentarme a hablar y en la agenda del Ministerio de Obras Públicas tiene que colocarse, el Viceministerio de Transporte, colocar, bueno, la cantidad y el porcentaje de bus adaptados que tiene que tener, ¿verdad? La gobernación, ¿qué tipo de servicio brinda? ¿Verdad? Una ciudad, hoy estuvimos reunidos, por ejemplo, con UNICEF, que es una reunión, que es uno de mis ejes de estos 100 días de gestión que quiero hacer, es volver a activar la mesa de cooperantes, decirle a los organismos internacionales, señores, nosotros vamos a trabajar en esta línea desde un enfoque de derecho. Queremos trabajar en una encuesta para saber cuántas personas con discapacidad hay en el Paraguay. O sea, nosotros queremos irnos de esta gestión por lo menos sabiendo el porcentaje. Hoy no sabemos con precisión el porcentaje de personas con discapacidad que tiene Paraguay, ¿verdad? Un ejemplo, Brasil tiene el 19% de personas con discapacidad. Si Brasil tiene el 19% con todos los servicios que tiene, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en Paraguay? Y discapacidad vinculada a la desnutrición, ¿verdad? Discapacidad vinculada a los accidentes. Motocicleta. O sea, nosotros estaremos fácilmente llegando a ese porcentaje. Y si somos 6 millones y 19%, 20%, como dicen todas las organizaciones sociales, estamos hablando de 1 millón o 1,5 millones de personas que sí o sí tendrían que tener algún tipo de discapacidad. Entonces, instalar en la agenda pública el tema de discapacidad es un desafío nuestro, con los cooperantes, con las gobernaciones, con los municipios. Empecemos a debatir el tema de los municipios. Hay responsabilidades que los municipios, con la ayuda de la Senadi, le vamos a asesorar, vamos a hacer acuerdos, convenios, para que podamos articularnos. O sea, ¿te das cuenta todo lo que sí, no, es bastante complejo, ministro. Y pensando así en voz alta, uno supone que en Asunción y Gran Asunción existen menos límites que en el interior del país, por ejemplo, en cuanto a la asistencia que reciben las personas que requieren de Senadi o de otra institución con las mismas características. Claro, pero es cómo llega y el tipo de servicio. ¿Cuánto una persona, cuánto tarda la usuaria en acceder al servicio? Eso también tenemos que replantear y ver un poco un mecanismo de que no se demore tanto la persona. Si las sesiones, por ejemplo, si vos necesitas 10 sesiones de fisioterapia, ¿verdad? Que no sean tan prolongadas entre una y otra, ¿verdad? Vamos a dar a conocer el número telefónico. Ahí tenemos el 0972-655-000 para que la gente se comunique con nosotros, tenga las consultas. 0972-655-000. Ahí está el número telefónico. Estas imágenes que estamos viendo, César, es de Senadis. No, yo creo que parece una escuela, ¿verdad? Es una escuela. Y cuando hablamos de escuela también parece muy importante. Senadis también se encarga de alguna manera de impulsar, motivar, empujar esa inclusión que se pretende hoy día dar en la educación también, César. Nosotros tenemos que articular con el Ministerio de Educación, pero
la Dirección General de Educación Inclusiva es la que tiene que impulsar, pero Senadi tiene que articular, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, existe la CONADIS, que es la mesa donde se sientan todos los representantes, las altas autoridades de los ministerios con la sociedad civil. Tiene que sesionar básicamente 4 veces al año. Y ahí está representado Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo en esa mesa. Entonces, es el ente articulado. O sea, nadie tiene que plantear. De hecho, tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Discapacidad, de eliminación de barreras, tiene todos sus ejes y sus componentes, su eje estratégico. Y dentro de esos ejes estratégicos está educación. Entonces, tendríamos que ver cómo avanzar en cuanto... ¿Cómo le ayudaría a Senadi, por ejemplo, hoy a varias organizaciones o varios organismos del Estado? Estuvimos hablando con algunos diputados de la Comisión de Discapacidad, que hoy, la semana pasada se conformó por primera vez en la Cámara de Diputados. Y decíamos, por darte un ejemplo, no existe la posibilidad de que ninguna institución pública contrate intérpretes, porque en el clasificador presupuestario no está tipificado el intérprete. Un intérprete que hoy entra al Ministerio de Salud entra como un técnico, un intérprete de lengua de señas para las personas sordas entra como, siempre tiene que entrar, o si es por un camino y nunca con ese, yo soy intérprete y ese código. Entonces hablábamos con los diputados de decir, bueno, ¿por qué no se crea una figura, o sea, un codificador que diga, un código, o sea, que diga intérprete, y ahí se contrata intérprete? Estábamos hablando también de decir, bueno, el blindaje a los presupuestos de discapacidad. ¿Verdad? Si Senavitat va con una política, va a decir, bueno, vamos a construir tanto por ciento de viviendas accesibles, bueno, eso no se puede recortar porque es relacionado al tema de discapacidad. O sea, el autoblindaje de la discapacidad, como le queremos llamar, ¿verdad? Es decir, bueno, se puede recortar en otros componentes, pero el componente de discapacidad que no se recorte. Eso es la función de la Senadi en cuanto al articulador. Por eso decíamos que es fundamental, porque en este momento estamos discutiendo el presupuesto. Entonces, no solamente preocuparme del presupuesto de la Senadi, ¿verdad? De la Secretaría, sino que también de los otros organismos. ¿Qué elementos, qué componentes presupuestarios presentan de discapacidad? Y decirles, señores, por favor, señores diputados y senadores, no recorten este presupuesto, porque queremos hacer una ciudad amigable, queremos hacer una gobernación amigable, entonces el presupuesto tiene que ser aceptado, por ejemplo. Al menos, César, se ve hoy día, volviendo al tema de la inclusión de las personas con alguna discapacidad, que se ve, por ejemplo, en educación, por lo menos un aumento, un interés mayor de parte de las instituciones educativas que aceptan a personas con discapacidad. Entiendo que eso es el resultado de un trabajo con rigidez de parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Pero por otra parte también hay que analizar el tema de los trabajos, es decir, los puestos laborales que tienen que ser... La mesa de trabajo es otro. O sea, me encanta tu pregunta. Yo lo que estoy preocupado por el Zócalo, porque va a generar confusión. Ya César Martínez. Ya no estoy más en educación inclusiva. Claro. Y es César Martínez. Sí. Disculpame, de verdad, pero porque va a generar confusión, pues ya no estoy más en educación inclusiva, sino en la Secretaría Nacional de Discapacidad, ¿verdad? Claro. Por el tema no me pusieron ellos de educación inclusiva, pero... La mesa de trabajo, por ejemplo, es importante en la Secretaría de la Función Pública. Hoy tenemos, y ahí también la Senadi forma parte, o sea, tiene que fortalecer esa mesa de trabajo. 1.800 personas con discapacidad están en la función pública hoy, un poco más, ¿verdad? Pero alrededor de 1.800. A futuro tenemos que tener 11.000 personas con discapacidad, porque es un enfoque de derecho. O sea, la persona con discapacidad que tiene la capacidad de trabajar debe recibir la remuneración correspondiente por su idoneidad. ¿Cómo hacemos para aumentar este de 1.800 a 11.000? Es tener el presupuesto, ¿verdad? Y tener los cargos vacantes para las personas con discapacidad. ¿Cómo llegas a ese cálculo, ministro, de los 11.000? Y por la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado paraguayo, un poco más de 200.000 y algo. Y hay un porcentaje que tiene el 5%, ¿verdad? De todas las instituciones
tienen que tener, el 5% de las instituciones tienen que tener personas con discapacidad. Pero de hecho que eso que mencionabas va a contribuir bastante, el tema de tener una estadística, un censo de personas con discapacidad a nivel nacional. Sí, porque ahí vas a hacer el porcentaje de personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad. Sí. Ahí vas a poder trabajar, claro, en lo concreto. Claro, es la lógica pura. Sí. ¿Cómo vamos a construir una política pública en discapacidad si no sabemos cuántos estamos? O sea, o por lo menos, bueno, decimos cuántas personas con discapacidad visual, cuántas personas con discapacidad auditiva, por lo menos en porcentaje, y ahí vamos a decir, es necesario invertir en esto, modificar aquello, porque hoy no tenemos ese porcentaje exacto. A ver, tenemos mensajes de la gente que se comunica con nosotros a través del 0972-655-000. A ver, aquí tenemos para compartir. A ver, falta barrer esa institución. Todos los que llegan siempre vuelven a dejar a los mismos de siempre en las cabezas y en una rosca de años, dice. ¿Qué puede decirnos sobre eso, César? Y bueno, tenemos que hacer revisar, analizar, ¿verdad? Hay que, totalmente de acuerdo quizás pero no hay que generalizar. Claro. A mí las generalizaciones me... Entonces, ¿qué función cumple? Claro, funciones que cumplen las tareas y bueno, y los procedimientos. Cuando hay procedimientos claros y de evaluación de desempeño, tareas concretas, entonces es un rol de recursos humanos, ¿verdad? Buenas noches, si se puede preguntar por favor al ministro, ¿por qué no funciona el ecógrafo desde hace tiempo? El ecógrafo y tenemos... No quiero decir que vamos a habilitar, pero visité también, encontré el mejor equipamiento en radiología, por ejemplo, que bueno, vamos a activar... Que están en la institución. Que existen, pero que no están en funcionamiento. No están en funcionamiento. Entonces vamos a poner en funcionamiento en estos 100 días. ¿Verdad? O sea que hay mucho trabajo. Mucho trabajo, pero aceptamos el desafío. Claro, claro. A ver, otra consulta, a ver... Buenas noches, ¿por qué no le lleva a la exministra Rocío Florentín una técnica con todas las letras? Una pregunta nomás, dice. Una colega, de hecho, no sé si llevarle, pero estamos hablando con ella, diálogo, y le respeto profundamente. Sobre todo gente con experiencia y la gente siempre también tiende a colaborar en ese sentido, ¿verdad? Pero Flor, ella estuvo como... Ella estuvo periodo, creo, 2013 al 2016 o 2015. Porque Samaniego es el que abandona ahora el cargo. Sí, el señor Diego Samaniego está abandonando. Sí. A ver, quiero saber si ahora van a cubrir los gastos en lugares privados para hacer algunos estudios que mi hijo necesita. Gracias, señora Ferreira. Esta es una muy buena consulta, César, porque no solamente entiendo que puede darse en Senadis, se dan muchas instituciones. En muchas instituciones. Y este es un procedimiento administrativo y para poder realizar esto es clave el tema del reglamento de presupuesto. O sea, que la ley me permite, entonces hay que ver si podemos modificar algunos procedimientos porque no podemos hacer absolutamente nada fuera de la normativa. Entonces, eso también es un rol de la Senadi, de tratar de convencer a la gente. Si yo no puedo brindar el servicio, me tienen que dar la posibilidad de que Senadi pueda brindar de la forma, pero siempre dentro de la normativa. Por eso hay que revisar esta normativa de algunos estudios. En este caso, algunos estudios que no se hacen en Senadis. Claro. ¿El Senadis cuenta con alguna financiación como para dar, para ir a una institución privada? Pero acá también algo muy importante. Hay la gente... Es muy técnico, pero voy a decirlo. No es igual patologías que discapacidad. ¿Verdad? Nosotros, o sea, ahí el tema que... Porque si se puede certificar discapacidad, ¿verdad? Y puede entrar dentro de lo que nosotros tenemos con discapacidad, a lo mejor le podemos hacer servicio. Pero hay patologías que no corresponden al tema de discapacidad. Y ahí podemos entrar en varios detalles, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, por decirle, cómo costó que podamos entender que algunos medicamentos que no estaban dentro del clasificatorio de una patología, podamos brindar la cobertura. O sea, hay que hacer una clasificación de qué tipo de discapacidad secuelar o que vamos a poder atender y normar para eso, para que podamos brindar nosotros el servicio. ¿Te das cuenta? Porque es muy limitante. Audífono para la persona sorda, pero a lo mejor necesita otro tipo de cosas. Otro tratamiento. Inclusive otro tipo. Hace poco conocí un caso, César, y quiero comentarte y para que la audiencia también sepa. Fui hasta el Hospital del Cáncer porque tenía un paciente que necesitaba hacerse un estudio, un PET-scan.
no existe en instituciones públicas ese estudio, única y exclusivamente en instituciones privadas. Se puede dar también entonces eso con algunos estudios. Claro, pero ese tipo de casos, si no me permite, eso es lo que la gente a veces, y yo soy muy sincero, claro, vos me conocés, yo soy técnico. Si no me permite mi código presupuestario, yo no puedo dar, porque si yo le doy para ese estudio y no está contemplado, es malversación. Sí, malversación. Entonces ahí es donde yo tengo que, y esa es una gestión muy puntual, de donde sí o sí tengo que ver si se puede modificar y hacer las gestiones para modificar para que me pueda permitir. O sea, no más. A ver, buenas noches. En Luque tenemos varios centros de educación para personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, la Escuela Especial número 13 del Club de Leones de Luque y la Escuela en Pudajú. ¿Podrían recibir apoyo de la Senadi, sobre todo para la preparación para el ámbito laboral? Claro, desde la mesa laboral podíamos ver todo el tema de cómo podemos articular. Pero hay que hablar con el nuevo director general, que todavía no sé quién es el nuevo director general. Bueno. Vamos a hacer una pausita, César, vamos a hacer una pausa breve. A la vuelta seguimos hablando con el nuevo titular de Senadis. Ya venimos. Desde puntos de vista, estamos conversando con César Martínez, el nuevo ministro de Senadis, de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. El desafío es grande, nos dice el ministro César Martínez, teniendo en cuenta que hay mucho por hacer. Y recién nos explicaba también una cuestión que sí, hay que abordarlo desde todo punto de vista. Algunas veredas sí ya van tomando las formas que deben para las personas con una discapacidad, las veredas inclusivas. Pero el transporte público, César, muy pocos son los que están en condiciones como, por ejemplo, para subir con absoluta comodidad una persona con silla de ruedas, por ejemplo. Y la cantidad de transporte público, ¿verdad? Eso es importante y ese es un eje, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de transporte público? Los buses adaptados, por ejemplo, que hoy tenemos, no sé cuál sería. Hay algunos que tienen el elevador. El elevador. Pero son muy pocos. Pero el de que se despliega el tema del piso del colectivo, como existe en otros países, como en Curitiba, por ejemplo, es el tiempo también. Porque el elevador ese tarda entre 14 minutos en bajar y subir. O sea, todo en cambio, podíamos ver un poco el tema de que... Algo más rápido. Algo más rápido, ¿verdad? Porque realmente cuando hablamos de eliminar barreras o de accesibilidad, también tenemos que pensar en todos, ¿verdad? Lo que es para una persona con discapacidad no debe complicarle la vida a otros. Porque ahí está un poco todo el enfoque de derecho, ¿verdad? Inclusive está demostrado, una rampa que supuestamente para personas con discapacidad, cualquier persona lo puede usar por una cuestión de comodidad y todo. O sea, desde ese diseño universal, como nosotros decimos, que lo que le puede servir. Entonces, todos los buses, los horarios, el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, la palabra que yo repite, articulador. O sea, sí o sí me tengo que sentar con el viceministro de Transporte a ver cómo están las licitaciones, los llamados, el pliego de base y condiciones para que un transporte, las especificaciones técnicas para un transporte adaptado, ya tenemos en Paraguay. El INTN estableció ya las especificaciones técnicas. Entonces decirle a los transportistas, señores transportistas, aquí están las especificaciones técnicas del INTN para que los buses sean adaptados. Cantidad de flota, o sea, cantidad de buses adaptados para la flota, ¿verdad? Y, ministro, una cuestión también que me parece importante resaltar hoy es porque me imagino que también van pacientes o personas que requieren de los servicios de Senadis y que pertenecen a un estrato social muy, pero muy humilde. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, por consecuencia de esa humildad económica, no tienen forma de trasladarse, no tienen manera de llegar frecuentemente como requiere su tratamiento? ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Hay transporte de Senadi? ¿Se los trae, se los lleva? Hay transporte de Senadi, muy escaso, por cierto. Eso también me encanta tu pregunta. Muy escaso los transportes. Tendríamos que ver la posibilidad de aumentar la cantidad de transporte. Y también alguna vez Senadis, o sea, por lo menos tenía una asociación que estaba enfrente de Senadis, que era como un albergue. ¿Por qué no pensar en un albergue para las personas? Entonces viene la gente, se instala y puede hacer en una semana varias sesiones fuera de un tratamiento, pero ¿dónde quedarse? Justamente hoy me decía un compañero de trabajo, hay gente que viene muy temprano, madrugada, ¿verdad? ¿Y dónde se va a quedar? Pero realmente
en esta gestión también queremos ver el tema de que qué tipo de servicio podemos hacerlo descentralizado, ¿verdad? Y realmente que, por ejemplo, en Pilar tenemos que reactivar de vuelta un centro que teníamos. De hecho tenemos, pero el tema de local propio. Me decían algunos funcionarios hoy, algunos directores, que hay lugar donde funciona el Senadi, pero está prestado. O sea, como que nos dan un lugar que no es nuestro, entonces no podemos hacer las mejoras. Entonces ahí es donde le digo yo al gobernador o al intendente, doname un terreno, ¿verdad? Nosotros podemos construir. Ministerio de Salud pueden ponerme algunos funcionarios, de personal de blanco, otros funcionarios. ¿Me explico? Sí. Entonces, se va articulando así con otras instituciones. Y que es lo que siempre dijimos, el trabajo en redes. Eso en otros países, pero funciona de maravilla, y sobre todo en países de Latinoamérica, ¿verdad? El trabajo en redes. No todo tiene que poner la Senadis, ¿verdad? Porque de hecho entonces va a ser un presupuesto gigantesco. Totalmente. Pero el articular, eso sería fantástico. Claro. Hoy le digo al gobernador, bueno, vamos a habilitar, entonces ver un poco los criterios técnicos para la habilitación de una Senadi en esa gobernación, por ejemplo. A ver, en nuestro país es urgente que las personas con discapacidad, a los pacientes que puedan quedar con discapacidad, puedan ser atendidos por profesionales capacitados. ¿Cómo se lograría eso? Si de 500 personales de blanco solicitados, solo 2 son fisioterapeutas, por ejemplo. Bueno, eso ya es una exageración, los 500, ¿verdad? Pero bueno, por eso digo, tendríamos que ver cuánta cantidad de personal de blanco tenemos y cuánto administrativo, porque también son importantes los funcionarios administrativos, ¿verdad? Pero en esto, o sea, los 2 fisioterapeutas, yo decía, en alianza con las universidades. Los estudiantes últimos años de la carrera tienen que hacer su pasantía. Los médicos ya tienen que hacer su residencia. Entonces, ver nomás para que puedan ocupar ese espacio. A ver, a eso quería llegar como consulta, ministro. En el caso que lleguen personas que requieran tratamiento fisioterapéutico, ¿no se les envía al hospital más cercano? ¿Ahí se los trata? Ahí pero como decía, a lo mejor si tenemos esos 2, claro que se demora más la atención, porque ¿cuánto puede atender un fisioterapeuta? 40 minutos dura una sesión, entonces en 4 horas, ¿cuántas personas entran? Y cuando hablamos de este tipo de fisioterapia, ¿son especializaciones? O sea, sí, depende, por eso depende ya del caso y la gravedad. ¿Verdad? A ver, buenas noches. Mi hija con discapacidad en un 90% y la Senadis nos provee de remedios anticonvulsionantes o anticonvulsivantes. Sí. ¿Cuándo se va a normalizar, ya que hace tanta falta la consulta, ministro? Bueno, nosotros ahora estamos en un proceso corte administrativo, no es para justificar, ¿verdad? Nosotros asumimos un poco el jueves, ya queremos regularizar entre mañana y pasado, y después ya, digamos, ya tiene que fluir el tema. Pero ¿cuántos días estimás que podría darse para que...? De esta semana no va a pasar, digamos. Después ya se va a normalizar. Claro, normalizar. No, los servicios están normalizados. Lo que pasa es que el corte administrativo no permite generar ciertas cosas, compras, por ejemplo. Entonces, y eso es muy delicado, ¿verdad? Entonces hay que hacer un corte, ¿verdad? Que siempre dura entre 5 o 6 días y después ya fluimos, ¿verdad? Claro, o sea que lo que ahora se está otorgando, por ejemplo, en cuanto a medicamentos, es lo que hay en stock, ¿verdad? Exactamente. No hay ninguna compra. Nosotros no hicimos todavía ninguna compra porque hay que hacer el corte administrativo. Tenemos más preguntas. Buenas noches, soy de Itapúa, Encarnación. Yo tengo mi hijo incapacitado por decir la meningitis y por el tema de cobró tecoponá cada 2 meses, o sea que cobro cada 2 meses tecoponá. Y si tiene que comprar medicamentos y algún estudio, ¿qué hacemos? Porque cada 2 meses, ¿qué resultado me puede dar? O sea que ella cobra cada 2 meses el tecoponá. El tema de tecoponá. Y ese es un componente interesante porque tecoponá, ahora el Ministerio de Desarrollo Social, incorporó, eso es una política pública, incorporó ese tipo de servicios, ¿verdad? A la persona que tiene una discapacidad le da para que pueda comprar sus medicamentos. Es un problema del Ministerio de Desarrollo Social, que antes era la Secretaría de Acción Social, el tema de los cobros. Y estoy totalmente de acuerdo. Tendríamos que ver porque es un cobro mensual para que pueda comprar sus medicamentos. Sí, válida la preocupación. Sí, entonces, totalmente. Ministro. A ver, otra consulta. Estamos recibiendo las consultas de la gente a través del 0972655000, el WhatsApp de Puntos de Vista. Ministro, el tema de
del traslado, me gustaría reiterar esa consulta. La gente, por ejemplo, que vive en una zona alejada y que quiera llegar, ¿existe algún número telefónico de Cenadis o cómo se hace el traslado? Porque decías que se realiza, pero no da abasto. Sí, porque realmente nosotros vimos que ahora en el parque automotor yo he visto que hay vehículos que tendríamos que dar de baja y tendríamos que comprar más, ¿verdad? Estamos prácticamente solamente cubriendo Gran Asunción, ¿verdad? Por eso decía yo, el tema del traslado tendríamos que ver que el servicio de la Cenadis, ¿verdad?, se traslade estratégicamente, geográficamente, para que si una persona tiene que trasladarse no demore más de 1 hora o 1 hora y media en un viaje. Pero hoy tenemos personas que vienen de 400 o más kilómetros, ¿verdad?, que es imposible. Y tenemos los buses que hoy tenemos, según información que tengo, solamente cubren, ¿verdad?, Asunción o Gran Asunción, o sea, no salimos del departamento central. Ministro, ¿y se articula también servicios, eso podría ayudarnos un poco las gobernaciones y los municipios. De con eso el traslado. Claro, entonces decirle al gobernador, te podías encargar de el traslado y nosotros garantizamos... De los pacientes de la zona, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, en estas 7 filiales, decimos, bueno, trasládenle a ustedes, se encargan ustedes de eso y nosotros nos encargamos de ver los profesionales, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ministro, y el tema de estas personas y sobre todo de las instituciones, hay instituciones privadas también que dedican servicios con estas características, ¿hay articulación con ellas, con estas instituciones privadas? En este momento no, o sea, por lo menos en el primer diagnóstico de estos días no vi, no vi esa articulación, pero sí, lo que pasa es que ese tipo de servicios son muy costosos. Muy costosos. No voy a decir ningún nombre, pero claro que hay instituciones, pero tiene costo, pero un costo, diríamos, claro, que corresponde al pago de un profesional, ¿verdad? O sea, pero no que yo sepa, en estos momentos no tenemos ninguna articulación, ¿verdad? Como decirle, bueno, ¿qué alianza yo puedo hacer con un servicio privado para que pueda, bueno, derivamos ahí un usuario de la caso grave que no pueda ser atendido en el local porque esos servicios no se cuentan, por ejemplo. Eso, por ejemplo, tendríamos que plantearlo jurídica y administrativamente para ver la salida, ¿verdad? A ver, ¿puedes citar qué clase de discapacidad atienden? No, y todo lo que está imposible, ¿verdad? Claro. Todo lo que está dentro del clasificatorio de las discapacidades, ¿verdad? Entonces, que son 5, ¿verdad? Digamos. Entonces, realmente podríamos, es amplio. Es amplio, claro. Y hoy día, si podemos mencionar, ministro, cuando hablamos de discapacidad, que provienen de los accidentes de tránsito son mayores a las otras discapacidades que son por enfermedad, por naturaleza propia del cuerpo humano. Lo que pasa es que está demandando más, ¿verdad? Eso es, hiciste una pregunta, un tema clave, ¿verdad? El tema de discapacidad física aumentó muchísimo. Entonces, accidentes de motos, que es muchísimo, ¿verdad? ¿Qué implica? O se queda con una discapacidad temporal que necesita entonces una muleta por un tiempo, ¿verdad? O permanente, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos puede quedar con discapacidad permanente, entonces usuario de silla de ruedas, etc. Entonces demanda más, porque una persona con alguna patología, ¿verdad?, crónica, tiene una situación de discapacidad y bueno, queda en silla de ruedas, pero el de moto entra a ser usuario casi directamente si tiene una lesión grave. Y ahí aumenta la demanda. Si hoy necesitamos 100 o 200 sillas o muletas, a lo mejor se triplicó, ¿verdad? A ver, ojalá que siga brindando servicio tan importante para los discapacitados. A mi cuñado se le amputó su pierna y ahí consigo un pilón. Somos de Presidente Franco, Alto Paraná, ahora va a necesitar para su prótesis. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.